Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntas de Vianey. Y bueno, el día de hoy a lo mejor los tomo por sorpresa ya que es día martes y estoy trayéndoles el libro. Y pues sí, han habido unos pequeños cambios y espero sean para bien. Una disculpa para los que están acostumbrados a escuchar el libro el fin de semana, pero pues por cuestiones de tiempo voy a tratar de cambiarlos y estaremos escuchando el libro los días martes y dejaremos para los avances para los días viernes. Espero con esta modificación poder cumplir mejor las expectativas del libro, ya que sí nos está costando un poquito de trabajo por cuestiones personales, ya que como ustedes saben, pues no solo soy trabajadora de este canal, sino también pues ahora trabajo de fuera de mi casa y aparte soy mamá y aparte soy ama de casa y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues así como requiero el tiempo para no solo es grabar el libro, sino también editar y presentarles lo que ustedes están viendo en sus pantallas y requieren un tiempo, pues igual para mis hijos o para mi esposo, o para mi casa, etcétera. Entonces es por eso que estoy haciendo este cambio y espero que pues permanezcan conmigo y sigamos este libro, que si no tienen la oportunidad de escucharlo durante la semana, pues el fin de semana lo pueden poner ya que queda grabado y es para el tiempo que ustedes tengan. Entonces, pues bueno, espero que ahora se acomoden y nos acomodemos a este nuevo horario, a esta nueva rutina. Y pues bueno, los libros los traeremos el día martes. Ya veremos cómo nos va, cómo funciona esto y esperemos acoplarnos, ¿verdad? Y acomodarnos. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a iniciar porque sé que están esperando este capítulo ya que está muy bueno y pues vamos para allá. Y dice así, capítulo número 5. Esa niña necesita una purga, dictaminó Susan. De pie en la puerta de la cocina, observaba a Harriet, quien, fuera, en el patio, levantaba a puntapiés una nube de polvo peligrosamente cerca de la colada, tendida a secar. Quizá así expulsaría parte de su bilis. A lo mejor tampoco a vos os vendría mal. ¿Cómo te atreves? Janet enarcó las cejas. Os conozco de sobra, señorita Susan, y sé cuándo debo hablar a las claras. No podemos seguir así. Aquí todo el mundo está de mal humor. Era verdad. Pese a su vehemente deseo de no consentir que Arabella se impusiera en esa pugna de voluntades, Susan había empezado a plantearse seriamente cómo podía ganarse la vida para escapar de ese hogar turbulento. Ahora sus días se reducían a obligaciones y conflictos y estaba harta. Lo mucho que añoraba a Henry tampoco le servía para levantarle el ánimo. Había disfrutado de sus paseos con él y de la manera en que cada vez concebían algún pequeño entretenimiento o placer para ella. Naturalmente, Arabella siempre estaba presente, la espina en el costado de Susan. Y para irritación suya, Henry, como la mayoría de los hombres, permanecía ajeno a las pullas de su madrastra, pronunciadas siempre con una sonrisa en los labios. Ahora Henry no estaba, y nada solazaba ya a Susan. Solo su pánico al parto la disuadía de cambiar de idea respecto a la proposición de Henry. ¿Por qué no podían seguir siendo amigos sin más? ¿Por qué? ¿O casarse sin compartir cama?
pero conocía la respuesta a eso. Cada vez que veía a su padre derretirse al acariciar a Arabella. Como Marta había dicho, todos los hombres perdían la razón a causa del deseo. Henry esperaría una esposa en el sentido pleno de la palabra, y por lo tanto no había más vueltas que darle. La mañana transcurrió en relativa paz. Arabella fue a visitar a su guantero en la Real Lonja, mientras Janet intentaba evitar que los niños causaran estragos. Susan adiestró a Ned en el uso adecuado de la caléndula para la preparación de la cataplasma destinada a fortalecer el corazón en casos de fiebre, sin dejar de representársele en ningún momento el rostro de Henry y preguntarse si no había cometido un grave error. Arabella regresó de su expedición a las tiendas cargada de paquetes que dejó en el mostrador de la botica. Debería haberme llevado a Janet para que acarreara ella las compras, dijo. Cornelius, ve a traerme una silla. Estoy agotada. Debes cuidarte más, Arabella. En tu estado. Susan, dile a la criada que me traiga un vaso de cerveza. La pereza nunca ha sido propia de mí, Cornelius, lo cual debes considerar una suerte para ti, ya que no permites que contrate a una niñera. Ya sabes que no tenemos espacio para otra sirvienta querida. Ya, ahora Ned duerme debajo del mostrador de la botica. Tonterías. Janet podría compartir su cama de la buhardilla con la nueva criada. Su habitación es poco más que un armario. No me escuchas, Cornelius. Con 3 hijos y otro en camino, me es imposible llevar con fluidez la organización de toda la casa sin ayuda, así de sencillo. Pero si ya tienes a Janet, exclamó Susan, incapaz de contenerse. Arabella prosiguió como si no la hubiera oído. Si eres tan agarrado, Cornelius, no nos queda más remedio que sacar a Susan de la rebotica y ponerla al cuidado de los niños. Habló con toda tranquilidad, pero dirigió una mirada desafiante a Susan. Eso ni a hablar. Horrorizada ante la idea, Susan apretó los puños y se plantó frente a Arabella con la mirada encendida. ¿Cómo se atrevía? Ya, ahora, me veo obligada a cuidar a esos hijos indisciplinados vuestros mientras vos, reclinada en vuestra cama, coméis albaricoques confitados o visitáis la Real Lonja para comprar frusilerías. No penséis que voy a dejar mi valioso trabajo para que vos os abandonéis a la indolencia. Susan. Cornelius palideció de ira. No consentiré que hables a Arabella de ese tono. Pídele disculpas de inmediato. ¿A Arabella? No era posible que su padre hablara en serio. Ni por asomo. La cólera y el dolor de la traición ardían en su pecho. Padre, ¿tanto os ha hechizado que también vos habéis perdido por completo el juicio? ¿Cómo os la arreglaréis en la botica sin mí? Arabella alzó la mano cuando Cornelius abrió la boca para hablar. ¿Te consideras muy importante, Susan? Tu padre cuenta con un mancebo muy apto. Esta vez tendré la gentileza de pasar por alto tu conducta descortés. Pero vale más que te metas en esa cabeza pelirroja tuya, que ahora la señora de la casa soy yo. Si no abandonas de inmediato esa actitud insolente, te buscaré un puesto de fregona en otra casa. ¡Padre! Susan se volvió hacia Cornelius en busca de apoyo. Cornelius mantenía los labios apretados en una fina línea y le palpitaba la comisura de un ojo. Yo. Tragó saliva. Yo.
¿Padre? Repitió Susan, con voz trémula por la incredulidad. Me voy al café, anunció él con la vista fija en el suelo. No vendré a cenar. Abrió de un tirón la puerta de la botica y se marchó. Susan, temblando de estupefacción, se quedó mirando la puerta. No te servirá de nada recurrir a él, advirtió Arabella con el gesto retorcido. Los hombres son débiles. Herida en lo más hondo por la traición de Cornelius, Susan fue incapaz de hablar. Arabella suspiró. Te lo explicaré con claridad. Cuando me casé con tu padre, no era mi intención enemistarme contigo, Susan, pero me desobedeces continuamente, y no pienso tolerarlo. La verdad pura y simple es que esta casa nunca será lo bastante grande para las dos. Eso es verdad, desde luego. Susan se apoyó en el mostrador con la repentina sensación de que las piernas no la sostendrían ya ni un momento más. Sintió que empezaba a formársele un nudo duro y frío de incertidumbre por debajo del esternón. Soy la esposa de tu padre, continuó Arabella, y aquí me quedaré. En interés de la armonía debes irte. Tendrías que haber aceptado la proposición de Henry Savage, pero ya has perdido la oportunidad. Esta mañana lo he visto en la Real Lonja. Llevaba del brazo a la señorita Horatia Tyne. No es una mujer tan agraciada como tú. De hecho, una persona menos generosa que yo podría calificar de fea. Arabella esbozó una sonrisa irónica. Quizás yo no sea tan mezquina como tú piensas, Susan. Si soy capaz de reconocer que eres una joven atractiva, si uno está dispuesto a pasar por alto ese pelo rojo. ¡Qué amabilidad por vuestra parte! Arabella hizo como si no oyera el comentario de Susan. Horatia es hija de Robert Taine, un conocido de mi primer marido. Robert Taine ha amasado su fortuna con la importación de seda de Oriente. Y sí, tiene que pagar para conseguirle un marido a la desdichada hija, lo hará, sea cual sea el precio. Así que si tenías alguna intención de recuperar a Henry, más vale que lo descartes. Susan guardó silencio. En un rincón de sus pensamientos había barajado la idea de que siempre podía replantearse las cosas, si la vida en casa se complicaba demasiado. En mi estado, no estoy dispuesta a vivir en una situación de discordia permanente, prosiguió Arabella. Te marcharás de aquí a más tardar el día de San Miguel. Encontrarás un puesto tú misma o te lo buscaré yo. Tengo una amiga que puede necesitar un acompañante y haré indagaciones. Mi padre no lo consentirá. Querida. Arabella desplegó una sonrisa tan temible en su incertidumbre que Susan parpadeó. Puedes estar segura de que tu padre hará lo que yo desee. Si no lo hace, su vida no será tal. Susan se puso su falda y su chaqueta grises más sencillas, se ocultó los rizos bajo el sombrero y bajó por la escalera. Cornelius aconsejaba a un cliente sobre el mejor procedimiento para liberarse de la tenia, así que esperó en la rebotica hasta que oyó la campanilla de la puerta. ¿Vas a salir?, preguntó Cornelius. He decidido visitar a todos los boticarios de Fleet Street en busca de un puesto. Cornelius negó con la cabeza. Querida, lo que pretendes es imposible. ¿Podríais ser mi valedor? No serviría de nada.
Pero, ¿por qué no? ¿Acaso no he trabajado a vuestro lado desde que era una niña? Quizás sería distinto si fueras la viuda de un boticario. Ninguna ley te impediría continuar con el negocio, pero alguien reconocerá mi valía y me ofrecerá trabajo. Siempre has sido obstinada, Susan, pero en esto te equivocas. Humíllate cuanto quieras si es necesario, pero te aseguro que ningún boticario conocido mío te permitirá trabajar en su rebotica. Harías mejor en buscar un empleo más adecuado, como dama de compañía. Le dio la espalda y empezó a contar píldoras y meterlas en cajas. Susan dio un portazo al salir. Recorrió la calle con paso enérgico, sintiendo que las mejillas le ardían de ira. Después de tomar aire varias veces para serenarse, se detuvo frente a la primera botica que encontró. Las persianas estaban cerradas y la pila de basura acumulada contra la puerta daba la impresión de que nadie entraba allí desde hacía semanas. Otras varias boticas estaban también trancadas, y supuso que sus propietarios se habían marchado como parte del éxodo general al campo. Hasta ese momento no se había dado cuenta de los muchos establecimientos que habían cerrado. Más inquietante aún fue el hecho de que dos tenían cruces rojas pintadas en la puerta. Echó un vistazo al lúgubre interior de otra rebotica, pero la vio tan ruinosa que supo que ese no era el lugar para ella. La siguiente, bajo un letrero con una mata de lavanda, parecía más prometedora. Conocía al dueño, un tal Gordon, desde hacía años. Entró. La tienda estaba vacía, pero en el mostrador vio una vasija con un brebaje a medio mezclar. Hundió un dedo en él y se lo llevó a la lengua. Tomillo, hinojo, jengibre, carbonato de potasio y magnesia. Un remedio para la indigestión y la flatulencia, supuso. La mezcla mejoraría con unas gotas de aceite de menta. Gordon salió de la rebotica y entrelazó las manos ante el pecho. Sonrió, dejando a la vista una colección de dientes amarillentos. Sois la señorita Layton, ¿no? Así es. ¿Os envía vuestro padre a buscar algún ingrediente que le falta? No, no es eso. He venido... Titubeó, pero no podía aminalarse en ese momento. He venido a preguntaros si necesitáis ayuda en la rebotica. ¿Un nuevo mancebo? No exactamente. Como sabéis, mi padre se ha casado no hace mucho, y su mujer tiene 3 hijos. Pronto se ampliará la familia, y nuestra casa se quedará pequeña para tantas personas. Así las cosas. He tomado la decisión de buscar trabajo en otra botica. Dispongo de amplios conocimientos, ya que he trabajado junto a mi padre desde... ¿Vos? Gordon frunció el entrecejo. No insinuaréis que pretendéis ejercer mi profesión. Aunque no tengo preparación formal, ya ejerzo. Pero sois mujer. Sí, pero va contra la voluntad del Señor que una mujer sea boticaria. La rabia invadió a Susan como una marea roja. ¿Y eso cómo lo sabéis? Gordon se irguió en toda su estatura, y en su indignación moral adquirió el aspecto de un sapo hinchado. ¿Ponéis en tela de juicio la doctrina de la Iglesia? ¿Qué otras blasfemias os rondarán por la cabeza? Salid de mi establecimiento ahora mismo. Susan miró fijamente los espumarajos de su boca y lo detestó. Algún día habrá mujeres boticarias. No en este mundo, ni en vida mía. Que Dios os castigue por imaginar siquiera algo así.
No sé qué tiene vuestro padre en la cabeza para permitiros andar por ahí con semejantes ideas. Si fueseis hija mía, os encerraría en un manicomio. Y ahora, largo de aquí. No me quedaría por nada del mundo, ni aunque fuerais el último boticario de la ciudad. Empujó hacia él la vasija contra la medicina a medio mezclar, y su contenido se derramó en el mostrador. ¿Por qué no tomáis un poco de vuestro propio remedio? Quizás expulséis así un poco de aire caliente. Con gran satisfacción cerró de un portazo al salir. Llegó agosto, y Susan no había hecho el menor progreso en su búsqueda de un puesto de su agrado. Hablaba con todos los criados que entraban en la botica para preguntarles si sabían de algún empleo en otras casas. Pero, invariablemente, le contestaban con un gesto de negación. Casi todos los ricos habían abandonado Londres y dejado allí a muchos de sus criados para que se buscaran la vida en las calles. La desesperación y la frustración de Susan iban en aumento con el paso de los días, y Arabella no perdía ocasión de recordarle que el día de San Miguel no estaba ya lejos. Decidió visitar a Marta mientras tuviera aún libertad para salir, cuando le apeteciera. Había hecho un pañal de hilo con una orla bordada para el bebé y partió con él en su cesta. Las calles estaban anormalmente vacías en aquella calurosa tarde de agosto. Quedaban pocos caballos en Londres, razón por la cual estaban más limpias. Susan caminaba con un manojo de romero ante la nariz, pero era imposible escapar del hedor estival de las alcantarillas abiertas. La mitad de las tiendas de Fleet Street estaban cerradas y tapiadas, sus propietarios muertos o instalados en el campo. De camino a casa de Marta, Susan vio como mucho a unas 50 personas, pero sí oyó el toque de difuntos procedentes de St. Bride's. Se oyeron 9 campanadas, que indicaban que era la muerte de un hombre, seguidas de una pausa, y luego otras 27 campanadas. Después otra pausa. La campana dobló 6 veces, seguidas de 25. Un hombre de 27 años y una mujer de 25. Susan, inquieta, miró por encima del hombro a la vez que apretaba el paso, preguntándose si a esos muertos se los había llevado la peste. En casa de Marta la puerta de la calle estaba abierta, y 2 de sus hijas menores, sentadas en el portal, jugaban con sus muñecas. Hannah, Bates, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Mamá va a tener hoy al bebé. Susan dio un respingo. ¿Hoy? La comadrona está aquí y papá ha ido a buscar a la abuela. A través de la puerta abierta, Susan oyó un gemido procedente del piso de arriba y se le aceleró el corazón. De mala gana entró en la casa. En lo alto de la escalera echó un vistazo al interior de la alcoba y vio a Marta en la cama, su cabello oscuro libre de las habituales restricciones de la cofia. Marta alzó la vista y advirtió la presencia de su amiga en la puerta. Susan, cuánto me alegro de que hayas venido. Prefiero tenerte aquí antes de que a la madre de Josiah. No soportaría volver a oír una descripción minuto a minuto de todos y cada uno de sus 13 partos. Ven a sentarte a mi lado. No, no. Susan retrocedió, con el pulso acelerado a causa de la apresión. Solo quería saber si estabas bien. Estoy perfectamente, aunque me encantaría agarrarte de la mano. No puedo quedarme, balbuceó Susan.
No hay nada que temer, ¿verdad, comadre Johan? La partera, una mujer redonda de rostro risueño y arrugado, dio un paso al frente con una sonrisa, al tiempo que se secaba las rollizas manos en el delantal blanco y limpio. Nada de nada, querida. Hablaba con un acento provinciano y voz serena y tranquilizadora. Sentaos junto a ella. Ya no tardará. Marta ahogó una exclamación. Otra le agarró la mano a Susan, cerró los ojos y empezó a respirar profundamente. La partera Johan levantó la sábana y echó una ojeada entre las piernas de la parturienta. Si no me equivoco, ha llegado el momento de sentarse en la silla paridera. Susan, presa del pánico, miró alrededor preguntándose cómo escapar, mientras Marta la sujetaba de la mano con fuerza. Muy bien, querida, dijo la comadrona después de ayudar a Marta a acomodarse en la silla. Ahora, empujad. Marta tomó aire y su rostro se tiñó de color escarlata. Pelo negro, según parece, informó la comadre Johan, como vuestro marido. Se dejaba estrujar la mano por su amiga mientras ésta sobrellevaba los esfuerzos del parto. Al oír los gemidos de Marta, Susan se transportó a la sofocante habitación donde su madre se había debatido entre la vida y la muerte, en tanto que la grotesca sombra del doctor O'Gilvy parpadeaba en la pared. Pero el sol bañaba esta otra habitación. Una suave brisa entraba por la ventana abierta, y la partera Johan alentaba a su paciente con palabras amables. De repente, Marta gruñó antes de lanzar un prolongado grito triunfal. La comadrona tomó el cuerpecillo resbaladizo del bebé y lo envolvió en un paño. La criatura, ya limpia, comenzó a llorar con voz sonora y exigente. Susan se oyó sollozar cuando Marta tomó a su hijo en brazos y le besó la frente. ¿No es perfecto, Susan? Un pequeñín saludable, confirmó la comadrona Johan radiante. Susan, con el rostro contraído, llorando de alivio y júbilo, era incapaz de hablar. Marta, henchida de orgullo maternal, le acarició la mano con ternura. Como ves, el parto no tiene nada de terrible. Es uno de los milagros del Señor. Cuando Susan llegó a su casa, Janet la llamó desde la cocina. La señora quiere veros, dijo. Está de buen humor, raro en ella. Susan subió al salón donde la esperaba Arabella. Siéntate, Susan. Tengo una noticia que darte. Ah, sí. Puedes considerarte muy afortunada. Te he encontrado un puesto en casa de una conocida mía. Es la señora Driscoll y tiene 2 hijas de 8 y 9 años. Busca una dama de compañía que sepa coser y enseñe el catecismo a las niñas. ¿Crees que podrías hacerlo? Debes presentarte mañana por la mañana para que te conozca. Había llegado, pues, la hora de la verdad. Susan, aún aturdida por los sucesos de esa tarde, se retiró a su alcoba. Desenvolvió con delicadeza la preciada miniatura, protegida por el suave paño de terciopelo azul, y observó el rostro de su madre. ¿Por qué no pudo ser tan sencillo para ti como lo ha sido para Marta? Susurró. Si estuvieras hoy aquí, no me vería obligada a abandonar todo lo que me es querido. A la mañana siguiente, Susan fue a Aldersgate y esperó en el vestíbulo de la imponente mansión que tal vez se convertiría en su hogar. Al poco rato la criada la llevó al salón. La señora Driscoll dejó a un lado su bordado
y miró a Susan de arriba abajo. Doy por supuesto que tocáis el virginal, ¿no es así?, preguntó. Lamentablemente no. Ya. La mujer apretó sus labios pálidos en un gesto de desaprobación. ¿Podéis enseñar a mis hijas a dibujar, a hacer reverencias y comportarse en la buena sociedad? Sí, señora. Y puedo enseñarles a escribir con buena caligrafía italiana, a traducir del latín y un poco de griego y francés. La señora Driscoll abrió los ojos de par en par en una expresión de asombro. ¿De qué iba a servirle eso a una niña? ¿Podéis enseñarles a bailar? Seguramente, contestó Susan con incertidumbre. ¿Y a bordar y a hacer adornos en conchas? Por suerte Susan se libró de contestar, porque de pronto se abrió la puerta y entró un hombre de una gordura extrema, que vestía una ajustada chaqueta de color burdeos. Vaya. ¿A quién tenemos aquí? Una amiga de mi esposa, supongo. Su mujer tosió. Querido, esta es la persona de la que me habló la señora Layton, como posible acompañante. Ah, la acompañante. Sí, las niñas necesitan un acompañante. ¿Ya las habéis conocido? Son encantadoras, aunque no esté bien que yo lo diga. No, señor, acabo de llegar. No sabe tocar el virginal, informó la señora Driscoll. Ah, no importa. Traeremos un profesor de música y podrán aprender las tres. ¿Qué os parece, señorita? Le dirigió una sonrisa radiante y sus ojos desaparecieron en sus carnosos mofletes. Siempre he querido aprender a tocarlo. Vuestras hijas y yo podríamos practicar juntas. Excelente. Trato hecho, pues. Querida, ve a buscar a las niñas al cuarto de juegos. La señora Driscoll hizo ademán de hablar, cambió de idea y salió del salón. ¿Hace mucho que sois dama de compañía?, preguntó el señor Driscoll. La verdad es que no. Mi padre tiene una botica, y yo le ayudaba en la rebotica. El señor Driscoll aspiró aire entre los dientes. ¿Seríais capaz, pues, de purgar a mi mujer si lo necesita? Echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas hasta que su rostro adquirió el mismo color burdeos que su chaqueta. Susan consideró sensato no seguirle la broma. La señora Driscoll regresó con sus hijas, gordas como bolas de grasa y sin más rasgos distintivos que su fealdad. Se acercaron lentamente y, bajo la mirada de aprobación de su padre, saludaron con una reverencia tan profunda como les permitieron sus macizas piernecillas. Unas muñequitas, ¿verdad? Sin duda, convino Susan, consciente de que solo su padre podía admirar aquellas caritas de pudín. Al menos no daba la impresión de que pudieran causar muchos problemas. Arabella exhibía una afana expresión de insufrible triunfo por haberse salido con la suya, pero Susan procuró pasarla por alto. En cuanto aceptó lo inevitable, se adueñó de ella un extraño sosiego, casi alivio, por no tener que padecer ya el desgaste producido por las disputas con su madrastra. Disponía solo de unos días antes de verse obligada a ocupar su nuevo puesto, y estaba decidida a sacarles el mayor provecho. Cornelius se ausentaba de la tienda a la menor oportunidad y evitaba quedarse a solas con ella. Susan intentó sobrellevar el dolor causado por este comportamiento ocupándose de vaciar los armarios de la rebotica para dejarlos bien ordenados. Ned atendía a los clientes y ella hacía caso omiso de la campanilla cuando se abría la puerta, para que él se acostumbrara a arreglársela solo.
Estaba barriendo el suelo de la rebotica cuando oyó una voz a sus espaldas. Vaya, qué hacendosa. Henry Savage, apoyado en la pared, la observaba trabajar. Henry. Susan se llevó la mano a la boca. Señor Savage, ¿qué os trae por aquí? Se le aceleró el pulso y confió en que el rubor no la delatara. Henry sonrió. Quítate el delantal, vamos a salir. Quiero enseñarte una cosa. No puedo. ¿Por qué no? Es verdad, ¿por qué no? Pensó ella. Ese podía ser el último acto de irresponsabilidad que cometería ahora que solo le cabía esperar una vida de solterona como sirvienta. Era consciente de que llevaba un vestido de faena, con remiendos y manchas de mercurio. No puedo salir así, al menos debo lavarme la cara. Henry le quitó la escoba de las manos y la dejó contra el armario. Sacó un pañuelo del bolsillo y le limpió el tiznajo en la mejilla. Perfecto, exclamó. Acto seguido, la tomó del brazo y la llevó a la calle. ¿A dónde vamos? Pronto lo sabrás. Recorrieron Fleet Street, rodearon la Catedral de San Pablo, pasaron por delante de la librería preferida de Susan, y luego atajaron por el laberinto de callejuelas hasta llegar a una hilera de elegantes casas en una plaza contigua a Walton Street. Eran tan nuevas que la mampostería conservaba el tono claro original. Ensuciada apenas por el humo mugriento que obscurecía las edificaciones más antiguas del vecindario, Henry escoltó a Susan escalinata arriba, sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Sin responder a sus preguntas, la guió entre elegantes habitaciones, e incluso le enseñó la cocina. Sus pasos resonaban bajo los altos techos mientras exploraban. Por ciertos indicios se adivinaba que los propietarios anteriores se habían marchado precipitadamente. Cajones abiertos, una muñeca de trapo abandonada en la escalera. ¿Y bien? Dijo él. ¿Qué te parece? Susan percibió que él buscaba su aprobación y apartó de sí el pensamiento de que la casa ofrecía un aspecto solitario y vacío. Es una casa magnífica, comentó, muy espaciosa. Pero, ¿para qué hemos venido? Él enarcó una ceja. ¿No soy acaso un hombre de palabra? Dije que volvería pasado un mes. Y he pensado que quizás te gustaría ver la casa que me propongo convertir en mi hogar. Pero, abochornada, Susan desvió la mirada. La señorita Tain. Esta vez fue Henry quien quedó desconcertado. ¿Has oído hablar de ella, pues? Dice mi madrastra que tiene una gran fortuna. Así es. Veo que eres demasiado lista para engañarte. Así que admitiré que he imaginado lo útil que sería esa fortuna. Vaya si lo sería. Contrajo la comisura de los labios, en una sonrisa irreprimible. Pero también he imaginado lo que sería tener cada mañana la desventurada cara de la señorita Tain frente a mí durante el desayuno, y lo mucho que preferiría ver la tuya, querida Susan. Le tomó las manos entre las suyas. Por favor, dime que has cambiado de idea. Capítulo número 6. Susan se recogió el pelo y se lo dejó caer en tirabuzones sueltos por encima de los hombros, tal como había visto peinarse a Arabella cuando se disponía a salir de su casa. Se miró al espejo desazogado y se reacomodó uno de los bucles para que se le posara en el escote.
Unos intranquilos ojos verdes le devolvieron la mirada desde un rostro tan pálido como su vestido. Se pellizcó las mejillas para darse color y forzó una sonrisa. No podía verse de cuerpo entero en el pequeño espejo, pero sabía que el ajustado corpiño le estrechaba la cintura. No podía hacer nada más. Había llegado el momento de bajar. Cerró la puerta de la alcoba al salir de allí, por última vez, y se recogió la tupida seda beige de la falda, fresca y resbaladiza al tacto. Abajo, en el salón, la esperaba su padre. «Estás preciosa, querida», dijo Cornelius y le dio un beso en la frente. «Gracias, padre». Arabella puso gran interés en ayudarme a elegir el vestido de novia. «Me alegra que por fin os hayáis hecho amigas». «Amigas jamás», pensó Susan. Se había negado, en rotundo, a ponerse el chabacano vestido, recargado en exceso de volantes y faralaes que su madrastra deseaba para ella. Pero las dos habían hecho concesiones en su trato mutuo, y, dadas las circunstancias, el resultado era todo lo bueno que podía ser. «Espero que ahora que me voy podáis reanudar la vida tranquila a la que estéis acostumbrado, padre». «Me temo que eso es poco probable», respondió Cornelius. «Cuando nazca el niño, sin duda, se irá al traste toda perspectiva que pueda tener de una vejez plácida. Quizá Arabella tenga razón, y os convenga contratar a una niñera. Será dinero bien empleado, os lo aseguro». Cornelius volvió a besarla con lágrimas en los ojos. «Siento por ti tanto afecto como es posible sentir por una hija», declaró. «No estoy ciego, debes saberlo, y soy consciente de que a veces Arabella puede ser una mujer un poco difícil». Cerró los párpados con fuerza. «A pesar de eso, la quiero». «Ya lo sé, y yo deseo que seáis feliz. Por eso me voy». «¿Cuánto te pareces a mi querida Elizabeth? Me miras con esos grandes ojos dolidos y se me parte el corazón. Si la tuviera aquí conmigo nunca... Lo hecho está». Susan no podía seguir hablando. A medida que se acercaba el momento de salir, iba invadiéndola un agarrotamiento, y cada vez le costaba más articular las palabras. Por un momento se preguntó si el rey Carlos se había sentido igual en su último paseo hasta el patíbulo. A lo lejos empezaron a doblar las campanas de Santa Brígida. «Ya es la hora. Te deseo una gran felicidad, querida mía». Cornelius tomó a Susan del brazo y la llevó escalera abajo hasta la calle, donde esperaba el coche de alquiler para trasladarlos a la iglesia. Susan solo había dispuesto de las 3 semanas de amonestaciones para acostumbrarse a la idea de que iba a casarse. Al entrar en la umbría iglesia, tuvo la sensación de que vivía en un sueño. Nunca había esperado que ese día llegara. De pie, ante el altar junto a Henry, con la boca seca y el corazón agitado como un pájaro intentando escapar, se obligó a respirar hondo mientras las voces resonaban en torno a ella. Ahora no podía desmayarse. Solo cuando salieron a la luz del sol, Susan se atrevió a mirar a Henry. «Este hombre es mi marido», se dijo a la vez que una lluvia de arroz caía en sus pies. «Qué extraño. Mi marido, hasta que la muerte nos separe, y haré todo cuanto esté a mi alcance para amar a Henry y conseguir que él también me ame», pensó. Henry, desplegando una amplia sonrisa, la tomó del brazo y con grandes alaracas la presentó a todos como la señora Savage. Los hoyuelos que aparecían en su cara cuando sonreía lo dotaban de gran encanto, pensó Susan,
y como efecto de ello parecía más apuesto de lo que en realidad era. El banquete nupcial fue mucho más discreto que el de la boda de Arabella y Cornelius. La mayoría de los amigos y conocidos de la familia había abandonado la ciudad huyendo de la peste. Pero Susan vio complacida que Richard Berry había acudido con Bridie, y Marta había llevado a su marido. El primo de Henry, el doctor Ambrose, y su tía, Agnes Fish, también estaban allí. Marta, con el pequeño James a cuestas, la abrazó con gran afecto. Me alegro mucho por ti, Susan. El señor Savage parece un hombre muy afable y es joven. Puedes considerarte afortunada. Lo sé. Y era verdad. Ahora, después de las zozobras y la desdicha de los últimos meses, tenía un futuro por delante. Por suerte, el agarrotamiento de las últimas horas empezaba a disiparse. Y quiero pedirte una cosa. ¿Te gustaría ser la madrina de James? Como estuviste presente en el parto, lo propio es que lo tengas bajo tu asistencia. Sería un honor. Susan hizo cosquillas al pequeño James bajo la barbilla, y se vio recompensada con una sonrisa que dejó a la vista las encías. Cornelius no había reparado en gastos para su hija, y comieron lubina al vapor, codornices asadas, tartaletas de tuétano y fricado de pollo, seguidos de una tarta de manzana y membrillo, confites y mazapán regados con el mejor vino que ofrecía el Crown and Caution. Los hijos de Arabella se portaron asombrosamente bien, a excepción de Matthew, al que tuvieron que llevar fuera a vomitar, porque había engullido más mazapán del que convenía. Agnes Fish, una anciana encorvada y renqueante de ojos negros y mejillas anormalmente lustrosas por efecto del colorete, se sentó frente a Susan. ¿Y cómo crees que te acomodarás a la vida de casada?, preguntó la mujer. Muy bien, seguro, balbuceó Susan, su mirada fija en el recargado bastón de la anciana con su empuñadura de plata en forma de cabeza de mono. Junto a ella, Henry estaba enfrascado en una conversación con el doctor Ambrose. No sé si yo me acomodé muy bien, aunque mi marido ya ha muerto. Susan, sin saber si eso era motivo de enhorabuena o de consideración, guardó silencio. A su lado, Henry hablaba en susurros con su primo, y se lo veía cada vez más alterado. Hace ya tiempo que soy viuda. Hago lo que me viene en gana, añadió la señora Fish. Susan asintió, simulando atención a la vez que intentaba oír lo que decía Henry. El doctor Ambrose juntó las cejas en expresión iracunda cuando contestó a Henry: No debes traerlos aquí. Henry me ha dicho que te gusta tu nueva casa, comentó la señora Fish, al parecer sorda a la discusión de sus sobrinos. Ah, sí, es mucho mejor de lo que habría esperado. El negocio de importación de Henry prospera deprisa, según me cuenta. Vaya. Agnes torció los labios en una sonrisa irónica. Siempre he tenido mucha labia. En ese sentido, ha salido a su abuelo, ya muerto, claro. Se volvió para hablar con Richard Berry, sentado a su izquierda. Ahora Henry y el doctor Ambrose cuchicheaban con las cabezas muy juntas. De pronto Henry hincó un dedo en el pecho de su primo para remarcar sus palabras, y el doctor Ambrose echó la silla atrás con un gran ruido y se levantó. Lo prometí, exclamó Henry, golpeando el borde de la mesa, y ahora puedo cumplir mi promesa. Yo no quiero nada de eso. El doctor Ambrose tiró la servilleta, y airado, abandonó la sala. Susan lo observó marcharse. Henry, ¿por qué se ha molestado tu primo? Henry se echó a reír, pero su rostro traslucía tensión. Will siempre ha sido un hombre adusto y de mal genio,
despechado en el amor, me temo, y eso le ha agriado el carácter. Pero no permitiré que nos agüe el día de nuestra boda. Golpeteó en la mesa con un cuchillo. Un brindis. Brindemos por la novia. Esa noche, cuando Susan salió del baño, Henry estaba ya en la cama esperándola. Ella había retrasado lo máximo posible el momento de subir al dormitorio después de la cena, dedicando incluso un rato a dar la bienvenida a Peg, la joven criada contratada por Henry, y a supervisarla mientras cebaba las mechas de las velas y cerraba las puertas. Se le revolvieron las entrañas en un súbito ataque de ansiedad, pero al final ya no pudo aplazarlo más. Habían colocado el baúl de Susan junto al tocador. Sacó su nuevo camisón bordado y lo colgó del respaldo de la silla antes de quitarse las horquillas y las cintas del pelo. La violentaba estar sola en una alcoba con un hombre, aun siendo su marido. Había procurado no pensar demasiado en lo que se avecinaba, aterrorizada ante las posibles consecuencias, pero a la vez deseosa de complacer a su marido. Mientras se peinaba para desenredarse el pelo, vio en el espejo la imagen de él, que la miraba. Se volvió y él le sonrió fugazmente. Ella le dirigió una sonrisa vacilante y huyó tras el biombo situado en una esquina de la habitación, mientras se aflojaba el corpiño con las manos trémulas y se ponía el camisón con gran nerviosismo. Tuvo que contener un arrebato de pánico, respirando profundamente para hacer acopio de valor. Permaneció tras el biombo con los brazos temblorosos cruzados ante el pecho. —¿Susan? —Sí. —Es tarde, ven a la cama. Ella salió a su pesar. Henry estaba pálido, y Susan se preguntó por un momento si estaría tan nervioso como ella. Se desprendió de las zapatillas, se metió en la cama y se quedó sentada junto a él, muy erguida, con la sábana por debajo de los brazos. Se preguntó si él oía el descompasado latido de su corazón. —¿Apago la vela? —Todavía no. Quiero verte. No tienes por qué estar asustada —dijo él, obligándola a bajar la barbilla para mirarlo. Susan se concentró en sus ojos, unos ojos tan azules como el cielo del verano. Henry le sonrió y se llevó su fría mano a los labios. —Esposa mía —dijo con admiración—, las cosas nos irán muy bien, creo yo. Susan asintió, y parte de su desazón se disipó. Él alargó el brazo y recorrió lentamente las curvas de sus labios con un dedo. A ella le pareció natural volver la cabeza para besárselo. No hizo ademán de resistirse cuando él hundió las manos en su mata de pelo suelto y se inclinó para besarla. No era ni mucho menos desagradable, pensó ella. La raspó un poco con el asomo de barba del mentón y notó el sabor del vino de Malvasia que habían bebido durante la cena. No sabía muy bien qué esperaba él de ella, y permaneció inmóvil mientras él seguía besándola. Tenía los labios cálidos y sedosos. Empezó a acariciarle el hombro, y luego le mordisqueó los huecos del cuello. A Susan se le puso la carne de gallina. Empezó a distenderse y se recostó contra él, ladeando la cabeza para que pudiera llegar a ella con mayor facilidad. Él manipuló con torpeza los cordones del camisón, y al cabo de un momento comenzó a tirar de ellos con impaciencia, hasta que Susan le ayudó. El camisón ya desatado resbaló por sus hombros, y ella contrajo los dedos para resistir el impulso de subírselo y sujetárselo en torno al cuello. Al fin y al cabo, Henry era su marido, y ella tenía la obligación de ser una esposa complaciente. —Nunca he visto una piel tan blanca —musitó él, mientras le acariciaba los hombros.
Agachó la cabeza y le dio un sinfín de besos en el nacimiento de los pechos. Gradualmente el camisón descendió más y más. Susan ahogó una exclamación. Una extraordinaria sensación de calor empezó a irradiar desde lo más hondo de ella. Henry, con la respiración agitada, intentaba subirle el camisón para quitárselo por encima de la cabeza. Desnuda bajo la sábana, Susan se recostó y lo observó, mientras él se quitaba precipitadamente su propio camisón y lo tiraba al suelo junto al de ella. Con los ojos abiertos como platos contempló su pecho firme y moreno, cubierto de un ligero vello dorado. Se mordió el labio a la vez que resistía el impulso de tender la mano y acariciarlo, por miedo a que él la considerara una desvergonzada. Henry apartó la sábana y Susan, instintivamente, se hizo un ovillo para ocultar su desnudez. Continuó una exclamación cuando él se arrodilló ante ella. Susan nunca había visto a un hombre sano desnudo, y no se parecía en absoluto a los grabados de las estatuas griegas y romanas. Con los ojos firmemente cerrados, intentó apartar la imagen de su mente. No, déjame verte, dijo él, instándola a desovillarse y a posarse de nuevo contra las blandas almohadas. Volvió a besarla con la boca caliente y la respiración acelerada. Le recorría todo el cuerpo con las manos, palpando sus rincones más íntimos, ahuecándola sobre sus pechos e incluso tocándole las vergüenzas. Pero la invadió una deliciosa languidez y permaneció recostada con los ojos cerrados, permitiéndole hacer lo que le apeteciera. Una grata tensión creció muy dentro de ella y empezó a impacientarse, deseando que él... ¿Qué? No sabía qué era, pero lo anhelaba. Henry se colocó sobre ella y le separó las piernas con la rodilla. Empezó a mover las caderas e intentó, pero fue en vano. Al abrir los ojos, Susan, desconcertada, vio que él enseñaba los dientes en una mueca y mantenía la mirada fija en algún punto por encima de ella. Henry susurró. «Shh», respondió él. Toda ternura hacia ella parecía haber desaparecido y jadeaba mientras escarbaba entre sus piernas, sondeándola con dedos impacientes e intentando entrar en ella. Tenía una uña rota y le arañó repetidamente la delicada carne, ante lo que ella gimoteó. Henry pesaba mucho y el movimiento de su cadera contra el de ella pasó a resultarle cada vez más incómodo, hasta que se preguntó cuánto tiempo más podría soportarlo. Al final, al borde de las lágrimas, susurró. Henry, él se quedó inmóvil. ¿Qué? Tenía la voz ronca. Me haces daño. No hables. Lo siento, pero me haces daño. Calla, no me hables ahora. Restregó de nuevo la cadera contra la de Susan, y ella dejó escapar un sollozo de malestar. ¡Maldita sea! Henry se quedó quieto y se desplomó sobre Susan, su respiración ronca junto al oído de ella. Susan notó el miembro de él ya más flácido contra su muslo. Es inútil, masculló Henry. Debía de estar loco para pensar que sería capaz de esto. Susan, atónita, no se movió, en espera de ver qué sucedía a continuación. Henry se apartó de ella, arrancó la sábana de un tirón de los pies de la cama y se tapó hasta los hombros. Se volvió de espaldas y allí se quedó, sin hablar, como una masa rígida. Fuera, el reloj de la iglesia dio la hora. Susan permaneció inmóvil, sin atreverse a enjugar las lágrimas que le resbalaban por las mejillas y mojaban la almohada. ¿Qué había hecho mal ella? No sabía nada de las obligaciones de una esposa en el dormitorio, pero sin duda aquello no era normal. Henry
Guardó silencio durante largo rato, y Susan sospechó que estaba tan despierto como ella. Después de una eternidad, el reloj de la iglesia sonó otra vez, y Henry soltó un ronquido ahogado. Por la mañana la despertó el traqueteo de una carreta sobre los adoquines. La luz se filtraba entre las rendijas de los postigos y proyectaba una tenue luminosidad sobre las paredes. Tardó un momento en reconocer aquella habitación nueva para ella. De repente, volvió la cabeza sobre la almohada. A su lado, Henry dormía aún, con la boca abierta y el aliento acre. Cuando los acontecimientos de la noche anterior la asaltaron otra vez, revivió el bochornoso y el fracaso del acto conyugal. Había decepcionado a su nuevo marido de algún modo, e ignoraba cómo corregir la situación. Se palpó con cuidado entre las piernas. Tenía la zona irritada y dolorida, pero no parecía haber ningún daño duradero. Volvió a dirigir la mirada hacia Henry, con el temor de que despertara y tuviera que enfrentarse a él. Resultaba extraño, un acto de tal intimidad entre dos personas que apenas se conocían, pero a su debido tiempo no serían ya desconocidos, y quizá todo sería cómodo y fácil entre ellos. Entretanto, ella yacía allí desnuda, sin más deseo que rectificar ese hecho antes de que Henry despertara. Abandonó con sigilo la cama, recuperó el camisón del suelo y se apresuró a ponérselo antes de remojarse las manos y la cara con el agua de la palangana. Mirando de reojo la silueta de Henry, todavía dormido, se acercó de puntillas al baúl. Sacó la pequeña caja de marquería y el colgante de nácar y los dejó en el tocador junto al peine. Añadió un tarro de polvo dentrífico, preparado por ella misma, su cepillo de dientes turco y un frasco de agua de lavanda. Como Henry aún dormía, se vistió sin hacer ruido y bajó en silencio por la escalera. Peg la esperaba en la cocina. Aunque voluntariosa, era menuda, de rostro pecoso y unos ojos grises de expresión seria. Se la veía desnutrida para 14 años. Llevaba un vulgar vestido azul con volantes y cintas y un corpiño barato de encaje, del todo inadecuado para una criada de cocina, que exhibía en exceso su huesudo pecho. ¿En qué estaría pensando Henry al contratar a una niña así, como única criada en una casa tan amplia? Se preguntó Susan. ¿Tu familia vive cerca de aquí? Preguntó. Han muerto todos, respondió Peg, arrugando el rostro. Por la peste, mi madre y padre y mis 6 hermanitos. ¿Cuándo? Preguntó Susan y retrocedió un paso involuntariamente. Hace 6 semanas, señora, así que ya no hay peligro. Debió de haber sido algo terrible para ti. Pues sí, sí lo fue. Primero cayó mi padre. Vinimos del campo el año pasado, en busca de fortuna, decía él. Se puso muy enfermo y le salieron manchas moradas en las piernas. El cabello, rubio, le colgaba en grasientas colas de rata en torno al rostro afligido. Murió en 2 horas. ¿No es asombroso? Y lo siguieron el más pequeño y Georgie. Sin saber cómo, Susan tenía a la chica llorosa entre los brazos y le daba palmadas en la huesuda espalda, pero era imposible interrumpir el relato de su desgracia. Mi madre enloqueció de tanto llorar y para ella fue una bendición irse también. La carreta de la muerte se los llevó por la noche, y los vigilantes nos dejaron a todos los demás encerrados en casa. Mis hermanos y hermanas se fueron uno tras otro, y yo solo podía mirar y preguntarme cuándo me tocaría a mí. Pero ha sobrevivido. Y ojalá no fuera así, señora. Peg tardó unos minutos en controlar el llanto lo suficiente para continuar. 4 semanas pasé sola en esa casa cuando se llevaron a los demás.
4 semanas en que no hice nada más que oír el correteo de ratas tras las paredes y recordar a mis hermanos llorando y gimiendo antes de morir. Los vigilantes me tiraban a veces un mendrugo de pan por la ventana y me decían que rezara, pero yo había rezado todos los días mientras mi familia entera moría. ¿De qué servía eso? Susan no sabía cómo consolar a la pobre chica, y la historia la distrajo de sus propios problemas con Henry. Terminada la cuarentena, los vigilantes destrancaron la puerta y salí. Peg se limpió la nariz con el dorso de la mano. Ningún vecino quería acercarse a mí, y me quedé sentada en el portal, mientras ahumeaban la casa para purificarla, pero ¿a dónde iba a ir? No tenía ni dinero para pagar el alquiler, ni familia. ¿Fue entonces cuando conociste al señor Savage? No. Apareció una dama elegante y le conté lo que había pasado. Me dijo que me llevaría a su casa de Cook Lane, en Moorfields, para presentarme a sus hijas. ¡Qué amable! Eso pensé yo al principio, pero no era así. La señora MacGregor tenía 6 hijas, y todas se volcaron sobre mí. Luego me dieron una buena cena y un baño, y me puso un vestido nuevo. Se levantó la falda para enseñarla en agua. Bonita, ¿verdad? Susurró. Pero demasiado elegante para trabajar, Peg. Te buscaré algo más adecuado y esa puedes guardarla para las ocasiones especiales. ¿Y qué pasó entonces? Al día siguiente me dijo que debía ganarme el pan. Me ofrecí a fregar el suelo y a hacer cualquier cosa, pero ella me contestó que su hermano iba a venir de visita, y yo debía ser amable con él. Susan empezó a formarse una idea de por dónde iba el relato de la chica. ¿Y apareció su hermano? Peg asintió con la cabeza. La señora MacGregor me llamó para presentármelo. Tomamos una copa de vino, que se me subió a la cabeza, y luego ella me dijo que tenía asuntos que atender y yo debía quedarme a entretener al caballero. Hacía solo un minuto que la señora MacGregor se había ido cuando él metió la mano por debajo de mi enagua. Grité, pero no acudió nadie. ¡Ay, Peg! Pero yo no estaba dispuesta a permitir que un caballero me tocara las vergüenzas, así que me agarré el candelero y le aticé en la cabeza. Se quedó como un leño en el acto, os lo aseguro. Sonrió con triste satisfacción. ¿Y qué hiciste después? Salí por la ventana, salté y caí encima del señor Savage, que pasaba por allí. ¡Qué suerte! ¿Verdad que sí? Dijo una voz detrás de ella. Susan, con el corazón acelerado, giró en redondo y se encontró a su marido en la puerta de la cocina. No podía dejarla allí, ¿no crees? Preguntó. Incapaz de mirarlo a los ojos, Susan negó con la cabeza. Y entonces pensé que mi mujer podía enseñarle a ser nuestra criada. Y tú prometiste que trabajarías mucho para nosotros. ¿No es así, Peg? Sí, señor, desde luego. En ese caso, podríamos empezar quizá por el desayuno. Peg hizo una reverencia y comenzó a sacar los platos y a cortar el pan. ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Preguntó Henry, cuando se sentaron a la mesa en el comedor. Se le veía tan desdichada que no tuve el valor para dejarla abandonada en el arroyo. Se lo veía tan jovial como siempre, y Susan, a no ser por la irritación, se habría preguntado si la insatisfactoria noche de bodas no había sido solo fruto de su imaginación. Eres un hombre de buen corazón, Henry, pero debes saber que Peg no tiene experiencia para llevar una casa tan grande como esta. Aún así, confío por completo en ti, señora Savage, y puedes estar segura de que será leal porque la salvamos de una vida de deshonra. Henry no parecía guardarle el menor resentimiento, y Susan sintió un repentino y sorprendente arranque de afecto por su marido. En ese caso, espero que seas paciente con nosotras, si tu cena llega con retraso o tus camisas no están perfectamente planchadas.
Descubrirás que soy un hombre paciente, Susan. Apenas hay nada en la despensa. Peg y yo tendremos que ir al mercado después del desayuno, si es que queremos comer algo al mediodía. Necesitaré dinero para el mantenimiento de la casa. Sí. Henry apretó los labios y se quedó pensativo. Hoy comamos solo un poco de pan y queso. Me sería imposible comer nada más, acabar las exquisiteces del banquete nupcial. Susan enarcó las cejas al ver que Henry había devorado la mayor parte de la hogaza del desayuno él solo. Sin embargo, tenía la sensación de que aún no lo conocía lo bastante como para hacer un comentario al respecto. Además, añadió Henry, tu padre vendrá esta mañana y querrás verlo. Puedes ir al mercado esta tarde y comprar algo apetitoso para la cena. Mi padre no me dijo que vendría. Es un asunto de negocios. Después del desayuno, Henry se retiró a su gabinete y dejó que Susan se familiarizara con su nueva casa. Ella examinó los tapices que colgaban en las paredes del comedor y se preguntó si eran obra de la anterior dueña de la casa o si los habían encargado en los Países Bajos. Se adaptaban con tal precisión a las paredes que, sin duda, se habían diseñado a medida. Pese a que la sanguinaria representación de la cacería de un jabalí era un desagradable recordatorio del origen de la carne asada que podía servirse allí. En el salón, Susan deslizó los dedos por la gran chimenea de piedra y la repisa del roble labrado colocada encima. Había caído hollín en el hogar, y se dijo que debía pedirle a Peg que lo limpiara. Y una fina capa de carbonilla cubría los muebles pese a que antes, hasta que la muchacha retiró las sábanas, habían estado tapados. Mientras probaba un sillón tapizado de terciopelo, Susan echó para atrás la cabeza para contemplar el alto techo. Recargadas molduras de escayola componían un dibujo geométrico formado por cuadros y círculos, algunos de ellos con pinturas en el centro. Era un edificio imponente, pero por alguna razón carecía del encanto de su vieja y poco espaciosa casa sobre la botica. No pudo evitar reírse sonoramente ante la ironía de aquello. Arabella se pondría verde de envidia cuando viera esta casa. Pasó el resto de la mañana con Peg, adiestrándola en sus obligaciones. Por las tardes, Susan le enseñaría los rudimentos de la cocina, pero en realidad, pensó, si Henry podía permitirse comprar una vivienda tan amplia y lujosa, ¿no podría contratar al menos a otra criada? Cuando Susan y Henry acabaron de comer su frugal almuerzo, ella quitó el polvo del salón y se sentó junto a la ventana a zurcir un roto en uno de los cojines mientras aguardaba la llegada de su padre. Fuera, la plaza arbolada estaba tranquila y no se parecía en nada a la bulliciosa Fleet Street, pero era cierto que incluso en Fleet Street había ahora menos ajetreo por la mucha gente que había huido de la ciudad. Susan no tardó en ver a su padre. Lo acompañaba Ned, y entre los dos acarreaban una caja fuerte. Cuando llamaron y Peg les abrió la puerta, Susan se inclinó sobre su barbilla y los llamó. La puerta del gabinete se abrió, y Henry corrió escalera abajo para aliviar a Cornelius de su carga. Buenas tardes, caballero, y bienvenidos seáis. Susan, acompaña a tu padre al salón. Enseguida me reuniré con vosotros. Susan le dio un beso a Cornelius y, tomando a su padre de la mano, lo guió hasta el salón. Vaya, todo esto es magnífico, Susan. Has salido bien parada. La casa es tan grande que intimida un poco. Me tendrá muy ocupada. Eso no es malo, a mi juicio.
Le levantó la barbilla con el dedo. Pero, ¿eres feliz, Susan? Ella entornó las pestañas, notando que le ardían las mejillas bajo la mirada escrutadora de su padre. Como podéis ver, aquí estaré muy cómoda. Cornelius le dio un beso en la frente y la soltó. Me alegro. Henry apareció y sirvió el vino que Susan había encontrado en un barril del sótano. Henry, ¿zanjamos nuestro asunto?, preguntó Cornelius. Tengo unos papeles que debéis firmar. Un rato después, esa misma tarde, cuando su padre ya se había ido, Susan oyó un ruido metálico al pasar frente al gabinete. La puerta estaba entreabierta. Dentro, vio a Henry contar y apilar monedas en pequeñas torres, sentado ante su escritorio. Le dirigió una mirada y le brillaban los ojos. Tu dote, querida. Tu padre me prometió que me la entregaría al día siguiente de la boda, y ha sido fiel a su palabra. Alcanzó una de las pilas de monedas y se la tendió a ella. Ahora ve al mercado y trae algún manjar para la cena. Levantó la tapa de la caja fuerte, arrastró las monedas y las echó dentro. A Susan se le cortó la respiración al ver que estaba casi llena. Henry echó el cerrojo y se guardó la llave en el chaleco. Ya puedes irte, pues. Camino del mercado acompañada de Peg, Susan no paró de pensar en la caja fuerte llena de monedas. Sabía que Henry, su padre, y el abogado de éste habían pasado varias horas reunidos antes de la boda, pero ignoraba que su dote fuera una suma tan grande. Debería haberla complacido que su padre la considerara tan valiosa, pero no podía quitarse de encima la inquietante sensación de que lo que había hecho había sido venderla a Henry para evitar la discordia con Arabella. Y hasta aquí terminamos con el video de hoy. Espero que sea de su agrado, ya que en este momento pues estamos llegando a 2 capítulos por fin. Espero que hayan llegado hasta aquí conmigo, que me estén acompañando, que les haya gustado, que les haya entretenido. Y ya saben, si fue así, regálenme un like. Si no están suscritos, los invito a hacerlo. Es completamente gratuito y arriba en la campanita donde dice todas, les reafirmará YouTube cada que yo suba un nuevo video. Y pues bueno, ya no alargo más este video. Nuevamente una disculpa y espero que se adapten ahora a esta nueva temática. Espero traerles ahora sí 2 capítulos, pero serían los días martes, así que pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.